La siguiente pestaña es la pestaña de resoluciones. En esta pestaña se ingresan todos los actos administrativos que genera el organismo de tránsito e incluso las novedades de descuento, excepto el acuerdo de pago y el cobro coactivo, que tienen pestañas independientes ya que tienen un trato especial. Antes de ingresar una resolución, debemos estar seguros de si vamos o no a reportar comparendos, y en el caso de que no vayamos a reportar comparendos, debemos eliminar la información que quedó allí porque esto nos generaría un error. Fíjense que eliminé toda la información de comparendos porque no iba a ingresar ningún comparendo. Ahora bien, en la pestaña resoluciones existen muchos menos campos, los cuales también tenemos que diligenciar de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El primer campo es el número de la resolución u acto administrativo que el organismo de tránsito ha elaborado. Entonces vamos a suponer un número cualquiera. El campo siguiente se llama resolución anterior, y este campo hace referencia al número del acto administrativo que está siendo modificado por el acto administrativo que estoy introduciendo. Por ejemplo, en el caso de una prescripción, a un usuario se le hizo un comparendo en su momento, luego se le impuso una sanción, pero esta nunca se cobró. Así que el usuario solicita la prescripción y el organismo se ve obligado a generar una resolución de prescripción. En ese caso, si estuviéramos poniendo hoy la resolución de prescripción, entonces deberíamos poner en la resolución anterior la resolución de sanción que va a ser prescrita con esta resolución. De lo contrario, en el caso de que no haya resolución anterior involucrada en la nueva resolución que estoy introduciendo, no se necesita poner nada en este campo. Para el ejemplo, no vamos a poner resolución anterior. La fecha de la resolución es la fecha del acto administrativo que estoy introduciendo. Entonces va en el formato día, mes, año, y vamos a suponer que fue hecha el 1 de diciembre del 2012. Este campo tipo de resolución es muy importante porque aquí podemos ver todos los diferentes tipos de resolución que tiene el sistema. Acuerdo de pago, aunque dijimos que los acuerdos de pago los tratábamos aparte, en la pestaña acuerdos de pago. Está anulación de acuerdo de pago, está suspensión de licencias, está resolución de sanción, la revocatoria directa. También tenemos los diferentes tipos de exoneraciones, de caducidad cuando el comparendo tiene 6 meses y nunca se cobró, de fallo cuando la persona demuestra en audiencia que no es responsable, o de prescripción, es el caso, el ejemplo que dábamos inicialmente. Vamos a suponer para nuestro ejemplo que es una resolución de sanción. El campo siguiente se llama fecha hasta, y en este campo va la fecha de en la cual hasta dónde va la suspensión de licencia. Obviamente tiene sentido diligenciar este campo solo si he escogido una resolución suspensión de licencia. O sea, si estoy ingresando una resolución de suspensión de licencia, tiene sentido poner la fecha hasta la cual se suspende la licencia. De lo contrario, se deja el campo sin diligenciar. En fecha de el número de comparendo, pongo el comparendo involucrado en la resolución que estoy introduciendo. En este caso vamos a suponer que es el 6543. El campo polka, a diferencia de comparendos, se puede escoger sí o se puede escoger no dependiendo de la naturaleza del comparendo que estoy introduciendo. Habíamos dicho que al CIMI no se podían reportar comparendos de polka. Sin embargo, las resoluciones y los recaudos y los acuerdos de pago y los coactivos sí pueden ser polka o pueden no ser polka, porque es el organismo de tránsito el que genera las resoluciones, los recaudos y los demás actos administrativos. Para el ejemplo vamos a suponer que es policía de carreteras. Luego en fecha de comparendo debo poner día, mes, año también. La identificación del infractor, el número del documento, podemos escoger entre cédula, cédula extranjería, tarjeta de identidad,
el nombre del infractor, el apellido del infractor, la dirección y el teléfono no son obligatorios, y la ciudad de residencia puedo seleccionar de una lista que tengo allí. Por ejemplo, voy a escoger la opción de Neiva. Finalmente, el valor adicional, que es la misma situación de los comparendos, y es el valor que el organismo está cobrando adicional a la multa o adicional a los intereses. Este valor adicional debe haber sido informado previamente al CIMIT y debe estar autorizado por el consejo del municipio o por la asamblea en el caso de los departamentos. Para el ejemplo vamos a dejar un valor adicional de 0 pesos. Luego, en la parte de infracciones, relaciono la infracción involucrada con el comparendo 6543. El sistema automáticamente me calcula el valor de la infracción según el código de tránsito y el valor a pagar por dicha infracción. El único campo que se puede modificar es este, dependiendo de las circunstancias. En el caso de que la persona haya sido sancionado por un valor superior o inferior, claro que eso, como les digo, son casos muy particulares. Después de digitar la resolución, recuerden siempre presionar el botón guardar, con el objetivo de que si el aplicativo se me cierra, yo pueda recuperar la información que había digitado simplemente abriendo el programa nuevamente y presionando el botón cargar base de datos, dándole a aceptar a todas las ventanas que me salen para finalmente ver la resolución que había digitado antes de que se me cerrara el programa o antes de que yo parara mi gestión y quisiera continuar más adelante. Si quieren ingresar una nueva resolución, simplemente presiono el botón ingresar e inmediatamente en la parte superior me dice registro 2 de 2 y me aparecen nuevos campos vacíos para llenar. Si de pronto no quiero diligenciar esto, simplemente lo voy a eliminar. Bueno, vamos a ver el tema de los recaudos. En recaudos le damos el botón ingresar y aquí se reportan todos los pagos de los comparendos. Entonces, en este caso vemos que hay dos partes, un encabezado y un detalle. La parte del encabezado es una información general que siempre debe de ir en el aplicativo cada vez que voy a generar información. Así yo no vaya a reportar ningún pago, debo diligenciar el encabezado. En el caso del número de la cuenta, es la cuenta a la cual los usuarios consignan los dineros de los pagos que hacen de comparendos. En caso de que no se sepa la cuenta, puede ir el dato 0. Fecha desde y fecha hasta es el periodo de pagos que vas a reportar. Realmente no son datos muy importantes, así que puedes poner la fecha del día en la que estás. Bueno, ahora sí vamos a meter un recaudo. Hasta ahora solo metimos el encabezado. El recaudo tienes que meter la fecha contable y la fecha real, que es la misma fecha del pago. Vamos a suponer que el pago se hizo el 1 de enero del 2012. La hora no es tan importante, solamente la relleno y luego la fecha contable y la fecha real normalmente la misma. El valor que la persona pagó en efectivo, tengo que tener en cuenta que siempre hay un 0 que se va de más. Voy a presionar el 1 y se van a fijar que aparece el 10. En este caso vamos a poner un recaudo de 100.000 pesos. Este campo, llamado COMP, resolución o liquida, es muy importante, ya que es el campo en donde va la información de lo que la persona pagó. Si la persona pagó algo que está en estado comparendo en el CIMIT, debo poner el número del comparendo. Si en vez de eso pagó una resolución de sanción en el CIMIT, entonces se debe poner el número de la resolución de sanción. Pero si lo que pagó fue algo que en el CIMIT está como acuerdo de pago, ponemos el número del acuerdo de pago. O si pagó algo que está en coactivo, ponemos el número del cobro coactivo. Después viene el campo polca o no polca, dependiendo si el comparendo asociado al pago es de policía de carreteras o no. Vamos a suponer que no. Viene la identificación del infractor y este campo también es muy importante y tiene que ser congruente con este campo que está acá. Entonces, si en este campo yo puse el número del comparendo porque era
en el estado en el que está en el CIMIT, acá debo poner comparendo para que el sistema sepa que este es el número del comparendo. Si en vez de eso, este número es una resolución que está en el CIMIT, acá debo escoger la opción 3, resolución. Si lo que está en el CIMIT es un acuerdo de pago, pongo el número del acuerdo de pago y acá le digo que es cuota AP. Y si lo que está en el CIMIT ya está en cobro coactivo, entonces la opción acá debe ser cobro cuota coactivo, número 6, y aquí el número del coactivo. Finalmente se pone el número del recibo con que la persona pagó y se guardan los cambios para evitar perder la información. Vamos a hacer el ejemplo de digitar un acuerdo de pago y un cobro coactivo que son los mismos. Entonces vamos a hacer el ejemplo con el acuerdo de pago y eso se aplica para cobro coactivo. En el caso de acuerdo de pago vienen 3 datos: información del acuerdo de pago, detalles de los comparendos involucrados en el acuerdo de pago y las infracciones correspondientes a los comparendos involucrados en el acuerdo de pago. Para ingresar un acuerdo de pago, presiona el botón ingresar. Acá pongo el número de la resolución de acuerdo de pago. Luego la fecha del acuerdo de pago, el número de cuotas a las que se pactó, la identificación del deudor, el tipo de documento, el nombre del infractor, el apellido del infractor. Estos datos no son importantes y finalmente la ciudad de residencia, que también puede ser desconocida. Esto como información general. Ya ahora aquí en la parte inferior viene el detalle de él o los comparendos involucrados en el acuerdo de pago, porque una persona puede tener varios comparendos y puede hacer un solo acuerdo de pago. Es importante que no se mezclen comparendos de polca con comparendos urbanos en un mismo acuerdo de pago. Es preferible que se hagan acuerdos de pago distintos. Bien, para reportar los comparendos involucrados en el acuerdo de pago, debo arrancar desde la parte izquierda y aquí debo poner el número de resolución que tiene el comparendo involucrado en el acuerdo de pago. Me explico. Si un comparendo ya tiene una resolución de sanción en el CIMIT y a esa resolución de sanción le voy a hacer un acuerdo de pago, mi número de acuerdo de pago va acá, pero el número de la resolución de sanción que ya tiene el comparendo en el CIMIT debe ir acá. Luego viene la fecha de esa misma resolución de sanción que ya tiene en el CIMIT. Puede ser resolución de sanción o resolución de cobro coactivo. Luego el número del comparendo involucrado, el campo de policía de carretera y la fecha del comparendo. Ahí estoy poniendo unos valores de pronto sin ningún sentido, pero la idea es el ejemplo. Si quiero ingresar un nuevo comparendo dentro de este acuerdo de pago, presiono el botón ingresar y vamos a suponer que este ya no tiene resolución de sanción, o sea que no pongo información acá, no tiene resolución de coactivo, sino que está en estado comparendo. Entonces arranco desde acá a diligenciar, digamos que sí de polka, porque dijimos que no los íbamos a mezclar, y aquí pondríamos la fecha del comparendo. Finalmente nos falta meter las infracciones. Para meter la infracción debo seleccionar sobre cuál comparendo estoy hablando y presionar el botón ingresar. Escojo las infracciones que él ha filtrado y automáticamente me calcula el valor por esa infracción. Luego selecciono el otro comparendo y nuevamente ingreso la infracción correspondiente a él y automáticamente el sistema me calcula los valores. Finalmente le doy guardar y hasta ahora tengo ya digitada la información de comparendos, resoluciones y recaudos.